Donde una vida acaba, otra puede nacer. Hola, mis compañeros Esther Morón, Julio Castañeda, Enrique Vizcaíno y yo, Brenda Rodríguez, les hablaremos sobre donación de órganos, qué es, los factores socioculturales, principios éticos, algunas leyes de salud y otros puntos más. Objetivos: fomentar la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante entre la población, sensibilizar al personal de salud en la promoción y fomento de la donación de órganos y tejido, fomentar el trasplante de órganos y tejidos con las unidades de servicios de salud. Esto quiere decir que tenemos que hacer más conciencia a todas las personas sobre la importancia de esta donación. Incrementar la disponibilidad de órganos, tejidos y células para el trasplante. Garantizar una asignación justa y transparente de órganos, tejidos, células basadas en criterios técnicos y éticos que permitan equidad en el acceso. Impulsar el mejoramiento continuo de la calidad de los procedimientos de donación, extracción, preservación, asignación y trasplante de órganos, tejidos y células en el país. Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante con el fin de dar una respuesta oportuna a las necesidades de la población ecuatoriana. Esto nos quiere decir que debemos de tener una mayor personal para la donación, tener equidad y sobre todo atender a las necesidades de la población en general. Impulsar una cultura social de apoyo a la donación, mejorando el conocimiento de la población sobre la donación y el trasplante, a través de la educación básica y mediante la formación de profesionales sanitarios. Fomentar la docencia, la formación continua y la investigación en materia de donación, extracción, asignación y trasplante de órganos, tejidos y células. Promover una remuneración suficiente y oportuna del personal involucrado en la actividad trasplantológica. Maximizar las oportunidades de acceso a los procesos de trasplante a través del financiamiento de los procedimientos de donación de trasplante. Esto nos quiere decir que tener una mayor información sobre el tema y promover la misma información que estamos teniendo sobre esto. ¿Qué es? La donación de órganos. Tomar órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otras. Los órganos que se pueden donar incluyen órganos internos, riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, huesos, médula ósea y córneas, entre muchas más. La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos ocurren cuando el donante ha fallecido, pero algunas pueden ser donados en vida. Los donantes pueden ser personas de todas las edades y orígenes. Si es menor de 18 años, sus padres o tutor deben autorizarlo a ser donante. Si es mayor de 18 años, puede indicar que desea ser donante firmando una tarjeta de donantes. Y así pues todas las personas pueden realizar donaciones, ya que pues solamente se necesita el permiso de un adulto, de tus padres, y pues ya si eres mayor de edad, pues nada más tú solo puedes firmar alguna tarjeta que te den para que puedas realizar la donación. ¿En qué consiste? La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos se realizan después de que el donante ha fallecido, como ya lo mencioné. Sin embargo, algunos órganos y tejidos se pueden donar en vida. Por año, se realizan alrededor de 6.000 donaciones con donantes en vida. Esto es alrededor de 4 de cada 10 donaciones. La mayoría de las donaciones en vida se realizan entre miembros. ¿En qué consiste? La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos se realizan después de que el donante ha fallecido. Sin embargo, algunos órganos y tejidos se pueden donar en vida. Por año se realizan alrededor de 6.000 donaciones con donantes en vida. Eso es alrededor de 4 de 10 donaciones. La mayoría de las donaciones en vida se realizan entre miembros de una familia o entre amigos cercanos. Algunas personas se convierten en donantes en vidas altruistas al optar por donar sus órganos a alguien que no conocen.
La misión es ejecutar las políticas públicas de miembros. ¿En qué consiste? La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos se realizan después de que el donante ha fallecido. Sin embargo, algunos órganos y tejidos se pueden donar en vida. Por año se realizan alrededor de 6.000 donaciones con donantes en vida. Eso es alrededor de 4 de 10 donaciones. La mayoría de las donaciones en vida se realizan entre miembros de una familia o entre amigos cercanos. Algunas personas se convierten en donantes en vidas altruistas al optar por donar sus órganos a alguien que no conocen. La misión es ejecutar las políticas públicas de donación y trasplante de órganos, tejidos y células mediante la regulación, coordinación, promoción, provisión, control, vigilancia y evaluación de las actividades de donación, extracción, preservación, asignación y trasplantes de órganos, tejidos y células, fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes con los más altos estándares técnicos, en el marco del respeto de los principios bioéticos, de equidad y transparencia. Compatibilidad entre los donantes y beneficiarios. Para que la donación sea efectiva es preciso el intercambio entre quienes donan, quienes reciben y una tercera parte para que lo donado circule socialmente, creándose así el compromiso social. Sobre este argumento se fundamentan muchos de los mensajes que lanzan las organizaciones responsables de la donación para estimular una atmósfera de donación. Los órganos más donados son riñones, corazón, pulmones, hígado, páncreas e intestinos. Las fases de la donación son las siguientes: detección del donante, valoración médica, certificación de muerte, consentimiento familiar, obtención de tejidos, procesamiento, conservación y, finalmente, el suministro. Factores socioculturales que condicionan la donación de órganos. La donación de órganos en la sociedad occidental está rodeada de toda una serie de mitos que tienen su origen en factores y fenómenos socioculturales que condicionan la conducta hacia la donación. Una frase muy común es: yo no quiero que mi cuerpo sea mutilado. En la sociedad actual, el cuerpo se ha convertido en objeto y sujeto de culto, un culto que trasciende más allá de la vida y que tiene especial arraigo en sociedades con modelos de comportamiento social individualistas, es decir, vivimos en una sociedad egoísta. Existen otros mitos tales como: si sufro un accidente y el hospital sabe que soy un donante, es probable que el doctor no me quiera salvar la vida. Bajo esta declaración subyace el miedo a la confrontación con la muerte y una falta de información sobre el concepto de muerte cerebral. Mi religión no me permite la donación. En muchas religiones se prohíbe donar o recibir órganos, así como sangre también. En la actualidad, es posible la donación de órganos para un trasplante mientras está vivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Ley de Trasplantes. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. Además, la ley incluye los pasos a seguir por todos los implicados: profesionales médicos, personal judicial, donante y receptor, para garantizar los derechos de ambas partes, la libertad en las decisiones, voluntariedad, gratuidad y altruismo. Actualmente en México existen casi más de 20,000 personas en lista de espera para recibir algún órgano. Tener tatuajes o piercings no te impide ser donante. Y como dato cultural, el primer trasplante de órganos exitoso fue realizado en 1954. Existen 8 principios éticos para la donación de órganos. Principio ético 1. A un donante solo se le podrán extraer dichos órganos luego del fallecimiento si existe un consentimiento previo de la ley hecho por el donador, si se está seguro y no existe razón alguna para creer que la persona fallecida se opondría al retiro de dichos órganos. Principio ético 2. Nos habla sobre que los médicos que confirmen el fallecimiento de la persona no pueden participar en la remoción ni en los trasplantes de órganos del fallecido.
El principio ético 3 nos dice que los órganos se deben extraer preferiblemente de personas que ya han fallecido. El principio ético 4 nos dice que un menor de edad con vida no puede donar órganos. El principio ético 5 señala que el cuerpo humano no debe ser objetivo de transacciones comerciales, por lo que el comercio de órganos está prohibido y penado por la ley. Principio ético 6. Sería importante prohibir hacer publicidad a la necesidad o disponibilidad de órganos para evitar la comercialización de estos. Principio ético 7. Se debe prohibir a los profesionales de la medicina participar en trasplante de órganos que se crea hayan sido obtenidos por medio de transacciones comerciales. Principio ético 8. Por los principios de equidad y justicia, deben ponerse los órganos a disposición de las personas por consideraciones de su necesidad médica y no por otro tipo de consideraciones y razones como las financieras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio y yo les voy a hablar acerca de la Ley General de Salud, acerca del tema de donación de órganos. Comenzamos. Artículo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente para los fines y con los requisitos previstos en el presente título. O sea que cada persona va a ser libre de donar o no donar sus órganos. Siguiente. Ok, artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. Bien, como lo dice ahí, que la donación de órganos o tejidos, etc., no se podrá hacer sin el consentimiento de la persona. Bueno, siguiente. Y bien, siguiente, el artículo 322 nos habla de la donación expresa constará por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo, y que la donación, al igual cuando corresponda a personas mayores de la tercera edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento sin responsabilidad de su parte. Artículo 323. Perdón por el mensaje. Dice, artículo 323, se requiere el consentimiento expreso. O sea que para que la donación se pueda hacer, tiene que tener el consentimiento de los riesgos y también la otra persona tiene que tener el consentimiento de que sí quiere donar, nada de que se murió y que se los va a quitar. Sí se entiende, ¿verdad? Siguiente. Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. Artículo 325. El consentimiento tácito solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de vida del disponente. Bueno, eso supongo que no lo tengo que explicar, ya dice ahí todo. En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplante. O sea que simplemente se van a extraer los órganos cuando se requiera. No se van a poder vender ni nada de esa cosa. Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto a las personas que a continuación se indican. Restricción 1. El tácito expreso otorgado por menores de edad incapaces por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente no será válido, no se va a poder hacer en menores. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte y siempre que no implique riesgos para la salud de la mujer o del producto de la concepción. Solo en caso de muerte se le pueden extraer órganos a una mujer así. Bueno, siguiente. Ahora, artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de estos con fines de trasplantes,
Se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente al título gratuito. La donación de órganos no se van a poder vender, simplemente van a ser gratuitos porque no es negocio, es una donación. Siguiente pues. Artículo 328. Solo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito, se dará intervención al Ministerio Público y la autoridad judicial para la extracción de órganos y tejidos. O sea que si el donante tiene algún delito o algo así, pues se le tendrá que avisar a la autoridad judicial, al Ministerio Público. Continuamos por último para finalizar con el artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y el altruismo del donador y de su familia. De igual forma, el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir el documento oficial mediante el cual se manifestará el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos después de su muerte para que sean utilizados en trasplantes. ¿Ok? Ok, aquí nos dice que el Centro Nacional de Trasplantes se va a encargar de expedir el documento oficial donde el donante de órganos dejó claro que él quería. ¿Qué es la donación de órganos? ¿Quiénes son las personas que realizan la extracción? ¿Cómo se hace su traslado a los centros hospitalarios? Como ya comentaron mis compañeros, la donación de órganos es la remoción de tejidos u órganos del cuerpo de una persona que ha fallecido recientemente o de un donante vivo, con la idea o el propósito de realizar un trasplante a una persona enferma que tiene órgano o tejido enfermo y que requiere un órgano sano. Los órganos y los tejidos son extirpados en un quirófano, como si fuera una cirugía normal. Lo realizan cirujanos especialistas, como son los cardiólogos, los urólogos, los cirujanos vasculares, oftalmólogos, traumatólogos, etc. Es de comentar que lo que es en sí trasplante de órganos no es el problema en México. El problema es la donación de órganos. Eso es lo que causa la polémica. Que muchas personas no quieren donar sus órganos por cuestiones religiosas o porque no quieren ver su cuerpo mutilado. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la importancia de la donación de órganos? Fundamentalmente son dos: mejorar la calidad de vida de las personas que lo requieren, que tienen un órgano dañado, y segundo, salvar vidas de personas que están en riesgo de fallecimiento. Una persona que quiere ser donante quizás no pueda donar un órgano que esté enfermo en su persona, en su propia persona, pero sí puede salvar la vida directamente de otras 5 personas o 6 personas si donan los órganos que tiene sanos. ¿Qué tipo de donantes existen? Son dos. Existen donantes muertos, que pueden ser por muerte encefálica o por paro cardíaco, o como le llaman los españoles, por parada cardíaca. La mayoría son por la primera causa, por muerte encefálica. Y los segundos tipos de donantes son los donantes vivos. La mayoría de las personas o la mayoría de los donantes son del primer tipo en España, pero en México es al contrario. La mayoría de los que donan son donantes vivos. El 75% de los trasplantes de riñón que se llevan a cabo en México proviene de donadores vivos. Por eso las instituciones competentes apuntan a reforzar la donación de órganos a partir de personas fallecidas, la cual todavía es baja. ¿Quiénes pueden ser donantes de órganos? Esta respuesta es variable de acuerdo a la legislación que existe en cada país. En la mayoría de los países, casi todos podemos ser donantes.
con sus variantes de acuerdo a las leyes o lo que le llamamos lege data. ¿Influye tener alguna enfermedad? Sí. En el caso de nuestro país, en México, hay situaciones en las que no es posible ser donante. Primero, tener disminución o pérdida de las facultades físicas o mentales, como una enfermedad infecciosa, en este caso, VIH. Y segundo, que las personas no puedan valerse por sí mismos y dependan de otros para tener una vida funcional. También los menores de edad no pueden ser donantes de órganos. ¿Qué órganos y tejidos se pueden donar? Órganos o vísceras de la cavidad torácica y órganos o vísceras de la cavidad abdominal. En este caso, en los órganos de la cavidad torácica se pueden donar pulmones y corazón. Y en el caso de la cavidad abdominal, el hígado, o sea, una parte del hígado, o el hígado completo en caso de fallecimiento, riñones, páncreas e intestino. En lo que se refiere a tejidos, se puede donar córneas, hueso, tendones, válvulas del corazón, arterias y venas. Este es un esquema que representa los órganos que es posible donar y los tejidos también. ¿Cuántas personas mueren diariamente en México por falta de un trasplante? Se calcula que en México diariamente fallecen 20 personas en espera de un trasplante, ya sea de riñón, de hígado o de otra índole. Cada 10 minutos alguien se suma a la lista de espera en busca de un órgano o tejido. Esto en cifras anuales sería aproximadamente unas 7,000 personas fallecidas que mueren por falta de alguien que le haya donado un órgano para salvar su vida. Para terminar mi aportación sobre esta reflexión sobre trasplante y donación de órganos, quisiera resaltar la importancia que tienen los tipos de prevención en la salud y en la medicina. La Organización Mundial de la Salud nos habla de 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. ¿Se podrían evitar en México tantas muertes por falta de donación de órganos si nosotros tuviéramos en nuestra forma de vivir una prevención de tipo primaria? Es decir, que nos cuidáramos completamente en todos los hábitos, tanto alimentarios, físicos. Cuando una persona llega a enfermarse y ya requerir de órgano, ya está en prevención terciaria. Ya la gravedad de la enfermedad es muy alta y requiere tratamiento médico para elevar su calidad de vida. Y cuando ya no es posible, pues ya requiere de un órgano para poder salvarse. Esto no es lege o lege ferenda. Es decir, esto no es una propuesta de modificación a la ley. La ley ya está. Lo que queremos es que invitar a todos, exhortarlos a reflexionar sobre qué vamos a hacer nosotros cuando llegue el momento de partir. Si vamos a ser, hemos decidido hacer donantes o no donantes. Podríamos ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida o incluso salvar la vida de personas que podrían vivir más años, más cantidad de años, 10 años, 20 años, 30 años más de vida. Gracias por su atención. Nuestro equipo le agradece su participación.